Mi nombre es Sergio Uribe, yo soy médico ocupacional, tengo una especialidad en medicina preventiva y del trabajo, y en el banco de sangre Hemolife, donde estoy actualmente desempeñándome, además de la parte de salud y seguridad, me encargo de la hemovigilancia, todo lo que tiene que ver con los donantes, las reacciones que puedan tener con la donación de hemocomponentes de sangre o algunos de sus componentes, más el reporte y la investigación de los casos que ocurren, que eso se hace en conjunto con la Red Nacional de Bancos del Instituto Nacional de Salud. Para esta charla que me han pedido sobre la planificación familiar, quiero hacer un énfasis desde el puro comienzo. Todas las personas como tal son un universo y como él, sus particulares individuales. Todo lo que aquí pretendo transmitir, comunicar el día de hoy, se basa pues en hechos comprobados, médicos, científicos, como quieran llamarlo, pero que deben ser acomodados al contexto de cada persona. Como universos, todos somos distintos, compartimos muchas similitudes, pero cada organismo es distinto. Y eso implica que las condiciones de salud, la herencia, la alimentación, los hábitos, la presencia o no de enfermedades o condiciones particulares hacen que, para lo que vamos a hablar en este caso específico, en cada quien pueda ser distinto, va a haber variaciones, de tal manera que no cojan esto copiado. Es decir, lo que yo aquí voy a decir es un contexto guía que orienta hacia el interés de la planificación familiar en todos ustedes, pero que de ninguna manera debe ser como cuando uno coge y se mete a Google y ahí dicen que planificar se debe hacer con cebolla cabezona. Y entonces la gente toma eso como la verdad porque lo leyó y además muchos comparten ese conocimiento científico, entre comillas, y cogen que la cebolla cabezona es buena para la planificación. Cuando uno quiere hablar cosas de salud, lo ideal es tomar información de los profesionales encargados de hacer eso, médicos, enfermeras, personas especializadas o entrenadas en el tema. No tomen la información de redes sociales como punto de referencia para este tipo de cosas. Ahora, todo lo que vamos a hablar como guía y orientación también tiene pues matices dependiendo de los casos. Interrúmpanme. Yo no soy experto planificador, en fin, pero tengo alguna idea y conocimiento del tema y puedo contestar preguntas y espero poder aclarar la mayor cantidad de dudas posibles. No duden en interrumpirme si hay algo que no queda claro o quieren compartir alguna experiencia, en fin, inmediatamente me dicen y trancamos para aprovechar al máximo este corto tiempo con la mayor información posible. Vamos a comenzar con la definición. Tradicionalmente la planificación familiar se ha visto como un campo en las áreas de la salud dedicada a no quedar embarazado. Y resulta que la planificación también busca el interés de otras personas, que es el contrario, embarazarse. La planificación como tal ayuda a las personas, a las parejas, no solamente a evitar hijos y pensar, por ejemplo, en cada cuánto es apropiado que vengan los hijos, dependiendo de la condición económica, en fin, de las circunstancias de la pareja, el intervalo entre embarazos por cuestiones del trabajo, en fin, el orden cronológico de los nacimientos,
las expectativas de las parejas. Yo quiero que sean pegaditos, salir de una vez de esto y no que me coja mucho tiempo porque, en fin. Pero también determinar no solamente cómo evitarlos en orden de la programación de ese contexto familiar, sino cómo tenerlos cuando una persona está interesada en lograrlo. De tal manera que, de acuerdo con el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, la planificación se debe ver en las dos vías: cómo embarazarme o cómo evitar hacerlo para organizar mis prioridades y necesidades como tal. Otros temas que aborda la planificación: educación sobre la sexualidad. Muchas personas ven el sexo como la actividad sexual, netamente sexual. La sexualidad tiene que ver con la identidad de género, con la identidad psicológica, en fin, cosas que tienen que ver con las preferencias, intereses, gustos, necesidades personales. Entonces hablamos de la bisexualidad, sexo, atracción tanto a mujeres como a hombres con el mismo sexo y con el contrario. La homosexualidad, atracción con personas de mi mismo sexo. Lo que tiene que ver con identidad de género ya. Yo soy hombre, pero psicológicamente yo me siento mujer. Y entonces, hoy en día con hormonas, con implantes, con cirugías, yo puedo cambiar de sexo. Y con la ayuda de unas hormonas y unas cirugías y unas cosas, puedo tener la identidad que quiero. Es lo que se llaman los transexuales. Trans, cambian de sexo, pasan al otro sexo. Puede haber intersexuales, que ya no tiene que ver con la parte psicológica, sino con la física y con la, ¿cómo se llama? Genética, etcétera. Los intersexuales son personas que cuando yo estudiaba se llamaban los hermafroditas. Son personas que, por ejemplo, tienen pene, aparentemente son hombres, pero tienen ovarios. Y entonces producen hormonas femeninas. Entonces los intersexuales se llama así porque físicamente hablando tienen rasgos y condiciones físicas de hombre o mujer. Entonces hay mujeres que tienen pene. A pesar de que hay vagina y ovarios, hay pene, o al revés, ¿de acuerdo? La identidad de género y la orientación sexual modifica muchas de esas cosas en cuanto a la planificación, pero también son objeto de la educación en la planificación familiar. No únicamente no tener o tener hijos. Satisfacción personal y toma de decisiones. El sexo como tal debe ser una oportunidad no solo de acercamiento y de unión con una pareja o el elegido para tener sexo, sino también debe generar un momento agradable, satisfactorio, que enriquezca una relación personal. Y todas las personas tienen derecho al sexo no solo para procrear o de evitar hacerlo, pues, sino también para el disfrute y compartir esos sentimientos y esas cosas. La decisión sobre cuándo tener sexo, con quién, de qué manera, esa es una decisión muy personal, muy individual. La planificación familiar y la información a ese respecto le ayuda a las personas a tomar decisiones. No hay nada más peligroso, decía un profesor mío, que un ignorante con iniciativas. La información es vital para que las personas puedan tener decisiones con respecto a su forma de vida y sus elecciones particulares, en este caso, vida sexual y procreación.
Asesoría antes de la fecundación. ¿Cómo embarazarme o cómo evitarlo? Durante el embarazo, si yo ya estuve embarazado. Y el parto. ¿Qué hay a partir de este momento? ¿Cómo va a ser la crianza y el inicio de esto? Ya un tema compartido con áreas de la pediatría. Tratamiento de la infertilidad. La planificación familiar también ayuda a las personas que por una u otra razón no se embarazan. Y entonces se buscan alternativas, bien sea la fecundación in vitro, bien sea inoculación de inseminación o inoculación de óvulos fecundados para lograr la fertilidad, etc. Y algo muy importante y que cobra una vigencia muy relevante es la prevención y el tratamiento de las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Recordemos que esas antes, en mi época, le llamaban venéreas. Estaban relacionadas esas infecciones, era con actividad sexual de prostitución y demás. Era escandaloso pensar que una persona bien tuviera una enfermedad infecciosa de transmisión sexual, una venérea. Hoy en día se sabe que las infecciones de transmisión sexual afectan a todo el mundo. Mayor riesgo las personas, promiscuas, que tienen sexo sin protección, que consumen drogas y comparten jeringas para inyectarse drogas, en fin. Hay una cantidad de infecciones de transmisión sexual, pero que el solo hecho de tener actividad sexual aumenta la posibilidad de que se tenga. Ya no se trata únicamente de venéreas o cosas entre comillas ilegales, por decirlo así, o inmorales, sino que cualquiera puede tenerlas. Bienvenidos, tomen asiento. Les repito lo que dije al puro comienzo. Me interrumpen si hay algo que no queda claro. Aprovechemos este cortico tiempo para aclarar la mayor de dudas posibles. Probablemente ustedes ya han visto mucho sobre esto en el colegio, la universidad, en fin, pero vamos a recordarlo brevemente. El ciclo menstrual es un complejísimo evento fisiológico en las mujeres que tiene que ver con la organización no solo de unas hormonas que lideran todos estos cambios fisiológicos. Ahorita miramos, dentro de todas, pues hay 4 que son fundamentales en este proceso, que van a determinar lo que se llama el ciclo ovárico. No quiero confundirlos, el ciclo menstrual es uno solo, pero digamos que mirando con microscopio, ese ciclo menstrual tiene que ver con las hormonas que influyen muchísimo en lo que vamos a hablar, pero que determinan unas condiciones y características particulares en los ovarios, en el útero, la matriz como tal, que vienen a ser el uno quien genera los huevos, el ovario, para que sean fecundados, y el otro, el nido, a donde ese huevo ya fecundado se va a implantar mientras haya el crecimiento del producto de la concepción, del enano o enana. De forma general se habla de el ciclo menstrual comenzando, se toma como referencia el primer día de la menstruación. Ese debe ser el primer día de ese ciclo. Para complementar, hablar un poquito de la complejidad de esto y de las hormonas que voy a tratar muy brevemente de explicar. Hay mujeres con ciclos cortos y hay mujeres con ciclos largos. Hasta un 60% de las mujeres pueden ser diferentes al común. Digamos, la mayoría de las mujeres tienen un ciclo entre 28 y 30 días. Desde el primer día de la menstruación comienza
hasta pasando por la ovulación y finalmente llegar a una nueva menstruación. De nuevo, insisto, el primer día, para efectos de los cálculos que vamos a hacer ahorita, el primer día del ciclo es el primer día de la menstruación. A partir de ahí es que se cuentan los días hasta el siguiente ciclo, pues, que comenzaría con el primer día de la menstruación del siguiente ciclo. Se habla mucho de los días fértiles o infértiles. Esos pueden cambiar mucho. Digamos que los ciclos cortos, que pueden tener un alto porcentaje de mujeres, son ciclos que van entre 20 y 27, entre 15 y 22, 23 días. Mientras hay ciclos largos que pueden durar entre 25 y 35, 40 días. Ni el uno ni el otro son anormales. Son ciclos normales, pero diferentes en cada población. La mayoría de las mujeres tienen ciclos entre 25 y 28 días. Es lo usual en la gran mayoría, pero insisto, los ciclos cortos o los largos no son anormales, son diferentes, pero cambian mucho el cuándo es fértil o infértil la mujer, dependiendo de su propio ciclo. Luego, lo que vamos a hablar, no lo cojan literal, de decir que yo soy infértil en la primera semana y en la última semana antes de la siguiente menstruación, porque eso puede cambiar mucho dependiendo del ciclo que tenga cada quien. De ahí la importancia del método de planificación que se utilice. Va a ser el conocimiento de su propio ciclo antes que del método mismo. Entonces, ahorita lo hablamos en detalle. De forma general, gruesa, vamos a hablar qué sucede con el ciclo. A partir de la pubertad, donde empiezan estos órganos sexuales ya maduros a funcionar y a producir esas hormonas que hablaba, lideran todas estas transformaciones y cambios fisiológicos en el cuerpo de la mujer. A partir de la pubertad empieza tanto la hipófisis o la glándula pituitaria en el disco duro, empiezan a producir unas hormonas, varias, muchas, pero dos muy importantes en realidad, que son las principales en cuanto al... ¿Ve? No está. Que son la hormona folículo estimulante. Como su nombre lo indica, estimula la formación de un folículo, es decir, un huevo que está en el ovario. Punto. Un año tiene 50 semanas. Las mujeres tienen su etapa reproductiva entre los 14 y los 45 años, más o menos. Pongámosle un periodo de fecundidad de aproximadamente 30 años, variaciones más o menos, de tal manera que los ovarios tienen en su interior aproximadamente 1.500 huevos que están ahí larvados, quieticos, esperando a madurar, crecer y pendientes de si hay un renacuajo que se le junte para que haya fecundación. La cantidad de ovarios que tiene una mujer está predeterminada genéticamente, pero digamos que está programada para esos 30 años de fertilidad. Cada ovario tiene una cantidad de huevos. Cojamos esos 1.500 que estamos hablando en promedio, 750 en uno, 750 en otros. En cada ciclo menstrual madura un óvulo en un ovario distinto. Normalmente esa es
la costumbre fisiológica de que suceda eso. Cuando el ovario empieza, porque esto es un ciclo programado, tiene que ver con el ambiente, la luz, el sol, la vigilia, la noche, la alimentación, una cantidad de cosas. El ovario empieza a producir esas hormonas que hablo. La folículo estimulante, la primera. Es decir, le manda a la hipófisis un mensaje químico a través de esa hormona al ovario. Maestro, vamos a madurar uno de esos huevitos. Y empieza esa hormona a madurarlo. Aquí vemos un folículo, es un huevo chiquito que empieza progresivamente a lo largo de los días, casi 2 semanas de estímulo hormonal, para que ese folículo empiece a madurar hasta que ya esté lo suficientemente maduro para ser capaz de ser fecundado en caso necesario por un renacuajo que se encuentre en el camino. Inmediatamente, con la folículo estimulante, se forma otra hormona que se llama la hormona luteínica o luteinizante. Este folículo, una vez madura y se rompe, sale del ovario y se mete por las trompas a buscar dentro del útero ese renacuajo. Normalmente es el sitio donde se encuentran, aquí en el útero. Cuando ese folículo ha madurado y se rompe y expulsa el huevo, es lo que se llama la ovulación, que es normalmente hacia la mitad del ciclo. En la mayoría de las mujeres, en el día 14 a partir del primero de la menstruación. Es el momento que coincide no solamente con la ovulación en general, sino que es el momento en donde las hormonas, el útero, los astros, todo está asociado para que haya fecundación. Es decir, condiciones fisiológicas, hormonales, funcionales, muy adaptadas a ese evento de la fecundación, si es que llega a suceder. La hormona luteinizante lo que hace, además de hacer madurar que este cuerpo lúteo, una vez botó el óvulo, lo que queda, es decir, el cascarón, empieza a producir una hormona que se llama la progesterona, que es una hormona que normalmente produce el ovario junto con los estrógenos. Entonces, separemos las hormonas. En el disco duro, luteinizante y folículo estimulante. Le dan órdenes al ovario para que se encargue del huevo. Y una vez ocurre eso, el ovario empieza a producir estrógeno y progestágeno, las hormonas que una vez ha habido ovulación se van a encargar de preparar el ovario, la matriz, el útero, para recibir ese huésped temporal, el óvulo, mientras ese encuentro amoroso sucede y es la unión con el renacuajo. Grosso modo, estas cosas están fisiológicamente organizadas para que haya picos hormonales, tanto de la luteinizante y la folículo estimulante, coincidiendo con los estrógenos y progestágenos, de tal manera que hay unos periodos alrededor de la ovulación en donde es más probable que exista la fecundación. Los días antecitos de la ovulación y los días despuesito de la ovulación. Es casi que un milagro todo lo que ocurre, para la complejidad de lo que ocurre para que eso pase. Ahora no tomen eso como
con certeza. Es un milagro porque es muy complejo y realmente son unos 3 a 5 días en donde es impajaritable que haya fecundación si es que se logra. Pero resulta que las personas pueden decir, no, yo estoy tranquila, porque yo entre mi ovulación el día 14, de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, estoy fregada desde el día 11 hasta el 16, más o menos esa semana. Pero resulta que como las variaciones del ciclo y de la parte hormonal pueden cambiar si tienen ciclo corto o ciclo largo las señoras, si tienen alguna enfermedad, si tienen otros problemas hormonales, por ejemplo, hipotiroidismo, ovarios poliquísticos, una serie de cosas que cambian el orden habitual de esa organización hormonal, enfermedades febriles infecciosas, la ansiedad y el estrés pueden modificar de forma importante esos ritmos hormonales, de tal manera que esto sería cierto en condiciones especiales de laboratorio, eso sí milimétrico, pero en la práctica varía mucho de una persona a otra y aún dentro de una misma persona, circunstancias como enfermedades concomitantes, ansiedad, estrés, estado nutricional y una serie de factores que pueden alterar estos momentos que en el papel son exactos, pero que en la práctica cambian mucho. Tenerlo muy en la cuenta, esto, insisto, orienta, guía, informa, pero no debe ser tomado al 100. Debe ser consultado con un profesional en el área cuando cada quien esté interesado en su propia planificación. ¿Hasta ahí vamos bien? Decía que la fertilidad pico, o el intervalo de fertilidad que se llama así, viene desde los 2-3 días antes de la ovulación hasta los siguientes 2, máximo 3 días después de la ovulación. Quiero hacer, como si ya fuera complejo todo eso, hay otro agravante. Una vez que se rompe el folículo y sale el óvulo tiene entre 12 y 24, 36 horas de vida. Normalmente el óvulo sale a viajar, va con un morralito que le da para un sanduchito y una Coca-Cola. No tiene más alimento ni sustento que más allá de día y medio. Ese es el periodo vivo, funcional de un óvulo. No viven más. Se empiezan después de las 36, máximo 48 horas, se empiezan a degenerar y solitos se mueren los óvulos si no han sido fecundados. El renacuajo puede vivir hasta una semana. Entre 5 o 7 días está por ahí patrullando y buscando a quien fecundar. Y entonces la mujer puede tener relaciones este día, llega a su ciclo de mayor fertilidad, ovula, pero al día siguiente se le murió el óvulo. A pesar de que han pasado 5 días desde la última relación, si ese renacuajo anda por ahí, va a fecundar el óvulo. ¿Sí me explico? Luego, la fecundación no es hoy que tuve la relación, porque el renacuajo está vivo y puede durar entre 5 y 7 días. Él sí lleva un morral con sándwiches, empanaditas, de cuanta cosa y fuentes de energía, porque va a durar buscando un óvulo entre 5 y 7 días. El óvulo no. Ojo con eso. Como si fuera, para ponerle un poquito más de complejidad al cuento,
Se le agrega lo de las hormonas y todos los cambios de los ciclos que puede haber a ese detalle. Yo tuve relaciones aquí y quedé embarazada. Eso no puede ser posible. Sí, señor. El renacuajo estaba ahí en el momento indicado. ¿De acuerdo? Vamos a hablar, en este caso, vamos a enfocar la charla no en cómo quedar embarazado, sino en cómo evitarlo. Entonces, en este caso, lo que se busca de los métodos es, en lo posible, estos 5 puntos, puedo agregar otros más. La eficacia. ¿Qué tan eficaz, tan probadamente efectivo puede ser un método para evitar que yo quede embarazado? Y digo yo quede no porque yo tenga útero, sino porque el interés del embarazo es también de un hombre y también de una mujer, para que nos entendamos. La capacidad para medir la gestación se mide a través de muchos métodos. Cuando se estudian estos venenitos y drogas y métodos de barrera, etcétera, el índice de Pearl, que se traduce en que en las pruebas, esta prueba versus esta, ¿cuántos embarazos llegan a tener en una población las mujeres? De 100 mujeres, ¿cuántas embarazan? Y eso es lo que les dice, esto es más efectivo si tiene menos de 5 embarazos en las mujeres, o menos, medianamente efectivos o poco efectivos. Ahorita lo miramos. Seguridad. De todos estos métodos hay unos que pueden tener problemas. Las hormonas, las sustancias que se utilicen pueden cambiar cosas en la mujer. Puede haber enfermedades que harían deseable que no consumieran determinados medicamentos o determinados métodos, porque aunque en la mayoría de los casos son alternativas muy seguras, todos estos medicamentos y estos elementos de protección que se pueden usar no están exentos de eventos secundarios. Pueden ocurrir aún en las mejores manos y en el mejor usuario. Hay que tenerlo muy en cuenta y más adelante hablamos de algunas particularidades de estos eventos. La reversibilidad. Cuando se usan los elementos para evitar un embarazo, las parejas necesitan, bueno, listo, ya nos cuidamos por nuestra circunstancia, pero ya tenemos el interés de quedar embarazados. Entonces, ¿qué tanto me alteran estos elementos de protección o estos elementos de planificación? ¿Puedo yo ya tener familia si es lo que yo deseo? Entonces hablamos de la reversibilidad, o sea, la capacidad de recuperar la fertilidad una vez que los elementos que se han usado se descontinúan. La complejidad. Algunos son mucho más sencillos que otros y definen, por ejemplo, algunas de las cosas que es importante tener en la cuenta es la instrucción, el grado de escolaridad, el analfabetismo, la ignorancia, los mitos y leyendas que puede haber respecto a eso, que pueden hacer que unas personas no entiendan o usen mal el elemento, o que no tengan acceso a profesionales y personas expertas en el tema y que las orienten, de tal manera que la complejidad define también en buena medida la eficacia de los métodos dependiendo de la persona a quien se le dirige la instrucción. El costo, unos más económicos que otros. En general, esto ha cambiado mucho con los años. Hoy en día estos medicamentos y elementos se consiguen hasta en una ferretería. Antes, únicamente en droguerías especiales. Se consiguen
son de fácil acceso, pero además de muy bajo costo en general. Algunos más costosos que otros, pero bueno. Otras cosas que se debe considerar dentro de los métodos de planificación es la circunstancia individual, dónde vivo, qué tan lejos o cerca tengo acceso a servicios de salud. No es lo mismo campo rural cercano a ciudades de referencia, estar o no afiliado a la seguridad social. En fin, cosas que complementan los argumentos para elegir uno u otro método. En algunos casos también porque las personas deben tener controles, una citología vaginal, unos exámenes de laboratorio básicos para saber cómo está la sangre, anemia, si hay o no infecciones, en fin, de tal manera que se pueda definir el método más adecuado en cada quien. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. La eficacia de los métodos, esto es un resumen muy general de entre más eficaz aquí, se refiere entonces al menor número de embarazos logrados después del uso de estos métodos. Básicamente están como los que mayor eficacia tienen, los implantes, el Yadel, que son hormonas de liberación lenta y prolongada. Pueden durar entre 3 y 5 años un implante de esos debajo de la piel. Bueno, asegurando una concentración de estrógenos o progestágenos, las hormonas que produce el ovario, para evitar que haya ovulación. Por eso se llaman anovulatorios, que no permiten la ovulación. Es decir, remedan en parte los ciclos menstruales, pero impiden que haya ovulación. Y sin óvulo, por más que haya renacuajo, no hay forma de fecundación. Eso es lo que hacen estos métodos. Los dispositivos intrauterinos. Cuando yo era chiquito, había únicamente la T y el churrusco, que era de plástico. Actuaban como cuerpos extraños, básicamente, como un método de barrera, una talanquera, que evitaba que el renacuajo ascendiera y se encontrara con el óvulo. Hoy en día se han mejorado estos dispositivos, les han puesto cobre, no para aumentar la corriente, sino para el cobre actúa como una barrera química que cambia las condiciones químicas del entorno del encuentro, de la fecundación. Entonces el cobre es, por un lado, antiséptico, ayuda a prevenir infecciones, pero por otro lado cambia la química que interfiere con la fecundación. Lo otro es que hay dispositivos con hormonas, los que se llaman los LNG, con levonorgestrel, que es un tipo de progestágeno que se libera de forma lenta y viene a funcionar de forma similar a los implantes porque va liberando poco a poco esas hormonas que interfieren con la fecundación. Ya menos drásticos y casi que definitivos son las cirugías. Si yo me corto las tuberías, los hombres o las mujeres, pues por más que se produzcan los óvulos o los renacuajos, no hay forma de que se encuentren. Entonces, aunque esas se supone que son irreversibles, en algunos casos se puede revertir si es que se arrepienten, pero eso requiere de unos costos inmensos en microcirugía, en fin, profesionales expertos en eso. Es muy complicado volver a unir las tuberías para habilitar los ductos con el tiempo. Pero digamos que esos son definitivos y en la práctica real
son muy difíciles de cambiar una vez se ha tomado la decisión de cerrar la fábrica. En orden de vienen las preparaciones hormonales, bien sea inyectables o bien sea en tomadas, las pastillas. También hay en parches que se pueden pegar a la piel y absorción lenta, en fin. Anillos, ahorita hablo de los anillos. Los anillos ya son una especie, como su nombre lo dice, es un anillo, pero que se introduce en vagina alrededor del cuello de la matriz y también liberan sustancias hormonales. O los diafragmas. Los diafragmas son capuchones, son gorros que aíslan, también se introducen y que aíslan el cuello de la matriz, el útero, pues, del cuello del útero, como la tapa del tubo del dentífrico, pues, que tapa y no deja que salga ni entre nada dentro del tubo. Esos son los capuchones que vienen de plástico, de silicona, de otros materiales. Son muy poco difundidos entre nosotros, pero son un método de barrera que impide la unión del renacuajo y el óvulo. Vienen los de menor eficacia comprobada por el número de embarazos que se logran aún usándolos de forma adecuada, que serían los condones masculinos o los femeninos. A diferencia de los masculinos que van alrededor del pene, los femeninos cogen el cuello del útero y parte el orificio uterino y parte del cuello del útero. Y entonces quedan ahí y lo que haya en la actividad sexual como un método de barrera, pues impide que pase el renacuajo. El retiro del pene, es decir, lo que se llama el coito interrupto, es decir, antes de la eyaculación se retira. Y por último, las esponjas y los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, que ahorita los empiezo a mencionar, que son los que se llaman los métodos naturales, que por su baja eficacia, aunque son útiles en algunos casos, por su baja eficacia no son los mejores métodos en la gran mayoría de personas. En un momento vamos a hablar. Esto tómenlo como referencia. Esto es un afiche informativo del Centro para Control de Enfermedades, el CDC americano. El número de embarazos que se logran, la eficacia, es distinto dependiendo de los métodos y los estudios que hay en todo el mundo. Hay estadísticas distintas aquí en el Ministerio de Salud, en la práctica particular de algunos centros de orientación en planificación familiar, como aquí los vecinos de Profamilia, o del CDC gringo, son otros métodos, otras personas, en fin, pero digamos que esto más o menos orienta cuál es el más eficaz o el menos eficaz como norma general. Empecemos por los naturales. Lactancia prolongada. ¿A qué se refiere esto? Mientras el enano recién nacido está lactando, se forma, estimula la lactancia unas hormonas como por ejemplo la oxitocina, que a su vez estaba hablando con la rodilla. Bueno, espero que eso cambie ya. Al haber oxitocina, que es lo que se estimula con la lactancia, el solo hecho de el chino chupar hace que fisiológicamente se estimule en el disco duro, en la hipófisis también, la formación de oxitocina, que hace que se inhiban la producción de hormona folículo estimulante
luteinizante y algunos también influye en la formación de los estrógenos y progestágenos. La lactancia prolongada, ojo, eficacia teórica es en laboratorio, en condiciones controladas, doble ciego controlado, en fin, digamos que es un microscopio de exactitud. Pero en la práctica, ¿cómo lo hacen? ¿En qué circunstancias lo hacen? El método puede cambiar mucho la cosa. Y entonces, mientras en laboratorio está aparentemente muy segura, 0,9 embarazos por 100 mujeres, o sea, un embarazo en el año por 100 mujeres que llevan a la práctica de este método, aparentemente buenísimo. Pero en la parte real se han documentado entre 4 y 10 embarazos, es decir, lo hace uno de los métodos menos seguros. Sin embargo, ahorita miramos algunos detalles de eso. Interrupción del coito. Supuestamente, si no hay renacuajos, pues no va a haber fecundación. Pero resulta que antes del eyaculado, el hombre produce, además del líquido prostático, que es la piscina en la que nada el renacuajo, la próstata lo que hace es eso, producir ese líquido especial que va a tener comida, fuentes de energía en la piscina, sustancias químicas que cambian el pH y entonces ayudan a que ese renacuajo se defienda de infecciones. Y además de nutrientes y la parte química, el líquido es un método, agua, para que nade el renacuajo a ese encuentro. Ahí en ese eyaculado, previo a la eyaculación completa, en donde salen todos los renacuajos, hay algunos atletas que se pueden filtrar y que no se van con el resto del combo, pues con la gallada, sino... Y entonces, a pesar de que retire el pene, puede haber renacuajos que ya salieron, ellos no oyeron la pistola, sino que salieron corriendo desde antes de la autorización de partida. Y pueden llegar y haber fecundación. Los métodos de Ogino-Naus o de Billings tienen que ver, por un lado, con el entendimiento del ciclo, que normalmente desde el primer día de la menstruación hasta los siguientes 5 o 7 días, en la mayoría de los casos, pues no hay posibilidad de fecundación. Y lo mismo en los 7 a 10 días previos a el siguiente ciclo. Se supone que esos son los días infértiles, pero recordemos lo que hablábamos hace un rato, de todas las cosas que pueden alterar ese ciclo, de tal manera que no lo tomemos al 100% porque puede cambiar. En el ritmo, la mujer conoce, partamos de la base, conoce cuándo está en los días fértiles y cuándo no. Y a través de otros métodos, por ejemplo, la presencia de moco, en los días previos a la ovulación, la mujer empieza a producir un moco transparente, delgado, líquido, pegajoso, que no huele ni mancha ni nada, que refleja una condición fisiológica por la influencia de las hormonas que ordenó el disco duro, y ese moco lo que hace es lubricar y tener listo el sitio para que llegue el renacuajo. Acaban de brillar el piso para que no encuentre barreras y demás. La mujer puede saber que está ovulando al encontrar esas condiciones, pues percibir que tiene ese tipo de secreción.
que sumado a la temperatura, al control de la temperatura, resulta que en los días de la ovulación la temperatura en la mujer aumenta, sin llegar a fiebre, pero se puede aumentar entre 0,2 y 1,2, se te cayó un celo allá, entre 0,2 y 1,2 grados de temperatura. Y el registro secuencial sistemático de esa temperatura le puede ayudar a la mujer a calcular en qué momento está ovulando. Pero también hay otras cosas. Empiezan a tener sensación de pesantez, mayor sensibilidad y dolor en los senos. Cambian un poquito los estados de ánimo. Pueden pasar de absoluta depresión a ira feroz en cosas de segundos, porque la mujer es un termómetro de su condición hormonal, con todo respeto, pero es cierto, fisiológicamente es cierto. Y entonces estos métodos lo que hacen es organizar a la mujer para que sepa exactamente en qué momento está ovulando, de tal manera que pueda decir, en estos días ni de vainas, o en los próximos sí es seguro y yo puedo planificar. Recuerden, aparentemente son relativamente seguros, pero requieren algunas circunstancias para que eso sea cierto. En condiciones de laboratorio es muy fácil. En la práctica, miren esto, entre 20 y 30 embarazos. De 100 mujeres, 20 a 30 se embarazan siguiendo estos métodos. Lo que los hace unos métodos no del todo seguros, y aunque pueden ser útiles, no deben ser tomados como los de mayor eficacia. Ventajas de la lactancia prolongada. Va a crear un vínculo importantísimo entre el enano y la mamá. Hay una comunicación inmensa que ayuda mucho, pues, a esa satisfacción personal de la mamá, de la familia, pero también al bienestar del enano. Se va a nutrir bien, va a recibir no solo glucosa, proteína y las cosas que necesita, sino también inmunidad y una serie de cosas que lo van a defender de infecciones y de ese mundo hostil al que ha llegado. Y entonces impacta no solo el bienestar psicológico y mental de ambos, sino también la salud, especialmente del enano. Es un método temporal. Para que sea eficaz, debe ser lactancia única, prolongada y sostenida. Es decir, el único medio de alimentación del enano y casi que la única dedicación que puede tener la señora, que lo hace incompatible con el mundo de hoy, en donde las mujeres trabajan, estudian, miembros de familia, fuentes económicas, en fin, hacen muy difícil estar 100% dedicado a un enano. Y entonces, mientras ese estímulo de la succión y que produzca la oxitocina que hablábamos no se logre, pues no va a ser eficaz la medida como tal de cambio hormonal. Porque si están lactando y después se ponen a trabajar y entonces se interrumpe la lactancia como tal, pues no va a haber esos cambios hormonales en la mujer. Entonces eso en parte hace que el método no sea, no porque no sea eficaz, sino que no puede ser llevado a la práctica de forma normal. Método temporal. La mujer no puede estar a toda hora embarazada o con enanos para... Y alto costo medido en tiempo y energía. La mujer tiene que estar pendiente de que si va a utilizar esto como método, es sin parar, al menos durante ese primer semestre, año después del nacimiento. El enano necesita como mínimo 6 meses de lactancia materna exclusiva, comenzando desde el 3.º o 4.º mes a incluir otros alimentos.
lo que se llama la alimentación complementaria, ya bien sea con fórmulas lácteas de tarro o ya empiezan a introducirse algunos cereales, compotas y alimentos que complementan la leche como única fuente de alimento. Interrupción del coito, método gratuito, no necesita consulta, cualquiera lo puede hacer sin tener condiciones físicas, atléticas ni nada parecido. El inconveniente, 1, autocontrol, que es muy difícil para algunas personas que piensan que van a tener el control, pero que no lo tienen a la hora de la verdad. Es lo que se llama el método del pingüino. ¿Ustedes conocen ese método de planificación? Que cuando se va a retirar ella o él empiezan, ay, no se vaya. Es muy difícil de poner en la práctica. 2, no siempre es a tiempo. Se olvidan, cambian de opinión. Lo que les había mencionado. Hay renacuajos que se escapan antes de que haya el disparo para que todos salgan en gallada. Y entonces no es un método del todo efectivo por lo que vimos ahora. Todos estos, si pudieran ser llevados a la práctica de forma sistemática, controlada, correcta, pues serían relativamente seguros. En la vida real no es así. Y entonces requieren experiencia, el autoconocimiento como fundamental, saber exactamente cuándo están ovulando, conocerse muy bien las mujeres, compromiso de la pareja. Si el hombre no participa y quiere actividad sexual en los días que no se pueden, muy fregado. No hay forma de que el método funcione. Requieren métodos alternativos. En muchos casos el problema es que aunque la mujer se conozca y sepa cuándo se puede y cuándo no, el deseo, la necesidad puede ser diferente tanto en ella como en el hombre, en la pareja. De tal manera que debe ser complementado en caso necesario con otros métodos alternativos, no como único método porque no va a ser eficaz. Les había mencionado que la ovulación puede ser alterada por muchas cosas. Problemas hormonales de otra índole como el hipotiroidismo, ovarios poliquísticos, infecciones, consumo de algunos medicamentos, antibióticos, otros, que pueden retardar o acelerar la ovulación y hacer que ese control exacto se despelote. Un descontrol en donde ya no va a ser fácil detectar ni cuándo se está ovulando, ni cuándo los cambios de temperatura, ni cuándo la consistencia del moco que se produce como secreción normal puede orientar en que estoy o no ovulando. De tal manera, estas, digamos, serían las ventajas o las desventajas, y como mencionamos, aunque puede ser eficaz, no es los que se consideran en la práctica real los de mayor utilidad para evitar la contracepción. Los métodos de barrera. Entonces tenemos los capuchones que estábamos hablando, silicona, látex, caucho. Hablamos de los condones masculinos, látex, caucho y sustancias sintéticas. Hablamos de los condones femeninos en los mismos materiales. Tienen algunos inconvenientes. 1, la dificultad para introducirlos en el caso de los femeninos. 2, la pobre comercialización, divulgación del método. Estos son métodos que tienen más uso en Europa, Estados Unidos, que en nuestro medio, donde se conocen mucho más los condones masculinos, más que los femeninos. 2,
Su eficacia depende no solo de la integridad de los materiales, por eso es que los hombres o las mujeres no deben llevar los condones en las billeteras, porque el calor, el roce, pueden hacer que microscópicamente ese caucho se perfore. Son microperforaciones por donde se escapan los renacuajos. Y entonces puede no ser eficaz para tenerlo en la cuenta. Lo otro, fecha de expira. Y como muchas cosas en la vida, la calidad de los elementos que se utilizan. El condón no es bueno porque sea un condón comprado en la droguería. Hay que tenerlos de buena calidad, certificada, con fecha de expira que esté, porque esos son elementos que ¿cómo se llama? Cambian su integridad molecular con el tiempo. Pero además las condiciones de temperatura y fricción que pueden hacer que haya microperforaciones por donde se escapan los renacuajos. Todos estos métodos necesitan adicionalmente, para complementar su grado de eficacia, espermicidas, que son cremas y sustancias que se introducen, bien sea entre la vagina, para alterar el medio químico en el que va a estar ese renacuajo, evitando pues que se junten o evitando matándolos. Realmente cuando se habla de espermicida es una sustancia que mata al renacuajo o le altera su capacidad y destreza atlética de tal manera que no pueda llegar al encuentro. Y entonces eso hace que por un lado sean incómodos para alguno, aplicárselo, ponérselo, en fin. Y dos, que necesitan como complemento el uso de espermicidas para sumar su capacidad de barrera y de método como tal. Fíjense que la eficacia teórica es, aunque no la mejor, es relativamente buena, pero en la práctica más de uno ha oído hablar el cuento de ¿por qué me preguntas esas cosas, caucho roto? Porque muchas personas, a pesar de estar utilizando el condón, llegan al embarazo por las cosas que estábamos mencionando. Los diafragmas tienen el inconveniente, como mencionaba, de su introducción y ubicación, que debe quedar tapando exactamente el cuello uterino. Y entonces eso requiere alguna experiencia, entrenamiento, que para algunas mujeres es difícil tenerlo y otras que a pesar de que lo tienen, no les gusta hacerlo, les parece incómodo, incorrecto, inadecuado, en fin, entonces no siempre se utilizan de la mejor manera. Fáciles de usar, con un buen entrenamiento, se venden sin receta, pueden aplicarse, o deben mejor, poco tiempo antes de las relaciones y no permanecer allí, en el caso de los condones femeninos, más allá de 24 horas después de tenida la relación, porque actúa como un agente externo, un objeto extraño que va a generar respuestas de rechazo en el cuerpo y que puede favorecer infecciones. Entonces debe utilizarse simplemente para evitar el contacto de renacuajos con los huevos, pero ser retirado para su higienización. Se me olvidaba, estos muchos, los que son de silicona y los que son de plástico, son reutilizables con técnicas adecuadas de limpieza, desinfección y conservación en su estuche. Pueden ser utilizados varias veces. Lo que los hace pues que el costo-beneficio pues sea mejor. Se recomienda consulta médica para definir la talla.
El cuello uterino, aunque en general es del mismo tamaño en la gran mayoría de señoras, cambiando por la raza y otras cosas, puede hacer que una sola talla no sea la mejor. Y entonces se necesita hacer unos exámenes, una ecografía, por ejemplo, para hacer mediciones del cuello, qué tan ancho, qué tan largo es, de tal manera que el modelo, porque hay tallas de esos capuchones, puedan ser escogidos para cada usuario. Puede ser incómoda la inserción, pueden movilizarse durante la actividad sexual y entonces ya la tapa no está cubriendo el agujero. Por eso también puede fallar. Deben usarse con espermicida. Los espermicidas tienen un inconveniente también y es que pueden ser irritantes. Y cuando son irritantes pueden producir ardor, dolor, secreción en las señoras. Pueden sensibilizar la piel y producir ardor, dolor en los hombres. Bueno, y si hay irritación de cuello uterino, la irritación, las infecciones, las úlceras que pueden llegar a ocurrir por alergia y demás, favorecen la ocurrencia de infecciones de transmisión sexual. Y esto es importante, muy importante, cuando piensa uno en bichos como las clamidias, la hepatitis B, el HIV, que aumenta la posibilidad de infecciones en caso de que la pareja esté contaminado sin saberlo. Por otro lado, venta libre bajo costos. Los condones masculinos, y están haciéndose estudios con los femeninos, son el único método existente hoy para, además de planificación, prevenir infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Es el único. Ninguna hormona, ningún dispositivo, ninguna nada ha sido capaz de probar que evita infecciones o enfermedades de transmisión sexual, que son más de 25 para la información, no para la preocupación. Habitualmente conocemos como venéreas la sífilis, la gonorrea, la clamidia, el linfogranuloma venéreo, la hepatitis B, la hepatitis C, el HIV. Pero hay una cantidad, el chancro duro, el chancro blando, hay una cantidad, 20 y pico de enfermedades o infecciones transmisibles a través de vida sexual. Y repito, no en personas con hábitos no santos, sino en gente común y corriente. El solo hecho de tener actividad sexual favorece que haya esas infecciones. Entonces, para tenerlo en cuenta, si existe también el riesgo o el interés de evitar infecciones de transmisión sexual, estos serían unos métodos adecuados para esa preocupación, sobre todo cuando no se conoce la pareja. Uno normalmente no le dice, ¿y usted con quién ha estado? Hágame un listado de eso. Muéstreme su carnet de vacunas y de ¿cómo sé yo que usted no trae alguna sorpresa? Esas son cosas que no se hablan, pero que hay que tener en cuenta en una persona con quien uno no sabe por dónde ha pasado. Y pueden tener ese tipo de infecciones sin saberlo, de tal manera que los condones masculinos, lo pongo en rojo y resaltado, único método conocido hoy, además de la abstinencia, único método capaz de prevenir las infecciones de transmisión sexual. Ningún otro puede hacerlo, es el único. Y entonces o se usa único, como único método de planificación, o como complemento a otro método hormonal, implante, el que utilice la persona, la que decida, para dar adicional a la protección de planificación como tal, evitar las enfermedades o infecciones de transmisión sexual.
Ninguno de estos son reutilizables. Los masculinos pueden producir alergias, lo que hablamos básicamente por los espermicidas, pueden romperse, deslizarse o permitir goteo, en cuyo caso pues tenerlo en la cuenta. Los dispositivos intrauterinos. Entonces miren ustedes estos, el útero, les hagan de cuenta un aguacate, parecido a un aguacate. Aquí viene la vagina, una cavidad virtual a donde llega el pene. Aquí está el cuello uterino, viene el útero, este aguacate, que es un músculo en su mayoría en la periferia, y por dentro una cavidad virtual, que es a donde va, ese es el apartamentico, en donde va a crecer el enano una vez que haya la fecundación. Aquí vienen las trompas que se conectan a los ovarios, uno al lado y lado. Aquí cuando se produce el óvulo, el folículo es estimulado, madura y ovula. Ese óvulo viaja todo este trayecto a encontrarse un renacuajo aquí en ese apartamento. Ahí es donde se introduce a través de un procedimiento que se hace en consultorio. Esto no lo puede hacer la señora o el señor ayudarle a la señora. Se introduce este aparato a través del cuello uterino y él, que es flexible, una vez está adentro, se acomoda y queda aquí. Entonces, volvamos a repetir lo que hablábamos al comienzo. Antes, el método servía de barrera, porque no dejaba que el renacuajo subiera. Una talanquera y una puerta. Hoy en día se ha visto que eso no es del todo útil, porque algunos de esos renacuajos son atletas y brincan y hacen, ¿cómo es que se llama ese deporte que pasan de los techos al... Imagínense. Entonces, esos tipos, si están interesados de óvulo, hacen lo que sea. Entonces, por eso, los dispositivos modernos han sido recubiertos o bien con cobre, como les mencionaba, el cobre, además de ser bactericida, cambia el entorno químico que hace hostil la fecundación, la dificulta, pero algunos de estos aparatos vienen envueltos también en progestágenos, hormonas. Entonces funcionan como las pastillas, como las inyecciones o como los implantes, liberando pocas cantidades de progestágenos, normalmente vienen con levonorgestrel, de tal manera que impiden la ovulación. Aquí están, estos son los de levonorgestrel y esto es lo que se llama la T de cobre. Eficacia teórica, fíjense, una de las más eficaces métodos conocidos hoy. En la práctica pueden tener una eficacia hasta casi de un embarazo por cada 100 mujeres usuarias. Ventajas y desventajas. Pueden ser utilizados en mujeres de cualquier edad. Su uso prolongado sigue manteniendo eficacia. Hay dispositivos de estos que están diseñados para durar 3 y 5 años o más. Tiempo en el cual se pueden retirar para reponer, renovar, poner uno nuevo que venga con el cobre y el levonorgestrel en su dosis habitual. No hay demora para recuperar la fertilidad. Esto no es del todo cierto. Una vez se retira, va a haber unos días de ajuste mientras la fisiología y el entorno químico se cambian. Pueden pasar unos días antes de que haya posibilidad, pero en la práctica, antes de 1 o 2 semanas, ya la persona, si está interesada, la pareja, pueden buscar embarazarse en caso de necesidad.
Reducen riesgo de embarazo ectópico. Ectópico es fuera de lugar. Aunque los embarazos normalmente se llevan a cabo aquí, en el apartamento, el renacuajo puede encontrarse al óvulo en la trompa o incluso aquí al pie del ovario. Y entonces empieza a haber fecundación y crecimiento del embarazo por fuera del útero. Esto no es raro, tampoco es muy frecuente, pero puede suceder. Estos ayudan a evitar que ocurra eso. Reducir el riesgo de embarazo ectópico, precisamente por lo que hablaba. O bien la parte química y hormonal impide que haya fecundación, o bien hacen barrera para que el renacuajo no pueda pasar, de tal manera que se reduce la frecuencia de ese tipo de embarazos. Puede ser utilizado como método anticonceptivo de urgencia. ¿A qué se refiere esto? Como método anticonceptivo de urgencia, estamos hablando de las horas inmediatamente posteriores a la actividad sexual. Y entonces hay métodos hormonales, la pastilla del día después o la inyección del día después, o la T de cobre o la T hormonal que se inyecta, se ubica el día después. Y entonces va a servir como método hormonal y químico, pero también como método de barrera que va a interferir en que el renacuajo se encuentre con ese óvulo. No deben ser si hay hábitos sexuales insertados, si hay hábitos sexuales de riesgo. ¿Qué se conocen cómo se conocen? Entre más parejas haya, mayor posibilidad hay de infección. Muy sencillo eso. 2. A mayor número de actividad sexual con múltiples parejas, mayor número de infecciones pueden ser transmitidas. Y como les mencionaba, sífilis, hepatitis, chancro, gonorrea, HIV son apenas unas poquitas de las múltiples que puede haber. 3. Promiscuidad, consumo de drogas psicoactivas. No es que las drogas aumenten la fertilidad o las hormonas. Las drogas, incluido el alcohol, alteran la capacidad de juicio y de toma de decisiones de las personas. Y entonces, bajo la influencia de estas drogas, incluido el licor, camine, vamos y tenemos una vaina ahí con ellos, ellas, ellas y todo eso. Uy, perfecto. ¿Les parece que es lo más normal, lo más adecuado, lo más chévere? Uy, qué bacán. ¿Sí? Y ahí es donde, detrás de esa experiencia novedosa, placentera, en fin, hay infecciones de transmisión sexual. El sexo sin protección, como hablaba yo ahora. La única forma de tener prevención de enfermedad de transmisión sexual, además de la abstinencia, es el uso de condón masculino y de, obviamente, no ser receptor en la actividad sexual. Es mayor la posibilidad de infecciones, específicamente HIV, tricomonas y clamidias, en los hombres homosexuales receptores durante la actividad sexual, que en los que se ubican por atrás. Es mayor la posibilidad del receptor, tanto mujer como hombre, que del que lleva la actividad como tal. Cambios en patrones de sangrado menstrual. Los dispositivos pueden aumentar no solo calambres, molestias, dolores, que ya de por sí existen durante la ovulación o durante la menstruación,
sino que también pueden influir en los patrones de sangrado y relacionarse con sangrados prolongados o abundantes, lo cual puede ser, aunque no es lo más frecuente, puede suceder y ser un motivo para descontinuarlo. Bien sea porque el sangrado impide que la persona sepa cuándo está ovulando y es técnicamente fértil, pero también porque puede haber problemas. El sangrado prolongado se asocia a anemia, pérdida no solo de glóbulos rojos, sino de fuentes de hierro que hacen que la sangre como tal pues haya anemia. Y eso también a su vez tiene una cantidad de problemas fisiológicos en la mujer, cosa que hay que tener en la cuenta. Pueden aumentar incidencias, anemia ya lo mencioné, pueden favorecer enfermedad pélvica inflamatoria, es decir, infecciones en útero, trompas o en ovarios, que a veces se confunden con una apendicitis, con una peritonitis, y cuando se abre se encuentra que no era ni apendicitis ni lo otro, sino era un absceso de las trompas o del ovario con pus e infección que hace que, pues, en muchos casos tenga que ser cirugía la que arregle ese problema. Antibióticos cuando se identifica a tiempo, o cirugía cuando ya está muy grande, o esos abscesos se revientan y entonces hay contaminación de toda la barriga y la pelvis. Muy rara incidencia de perforación durante la infección. Eso obviamente se hace en lugares especializados, Profamilia, consultorios particulares, centros de fertilidad. Anovulatorios. Anovulatorio significa sin ovulación. Y entonces, pepas, implantes, test hormonales, dispositivos hormonales, inyecciones o, ya dije los implantes, van a tener sustancias hormonales, estrógenos, progestágenos o combinados, estrógenos y progestágenos, que lo que hacen es mantener un ciclo, remedar, simular un ciclo menstrual sin que haya la influencia hormonal suficiente para que haya ovulación. Es decir, en la mujer fisiológicamente se va a sentir común y corriente, pero lo que sucede por dentro es que no hay ovulación. Todo funciona igualito, excepto que no hay ovulación. Por eso se llaman anovulatorios. Y entonces, si a pesar de que haya renacuajos, si no hay óvulo, no hay forma de que haya fecundación. Implantes, por ejemplo, el Yadel subcutáneo, 1 o 2 barras, duración entre 3, 5 y más años. Inyectables, bien sea una inyección mensual, Perlutal, una marca tal vez conocida, trimestral, una sola inyección, la hormona se va liberando constantemente durante los 3 meses, al cabo del término se repite la dosis. Orales, las pastillas, bien sea de 21 o 28, hay unas que son de verdad hormonas y otras que son de mentiras. Las primeras 21 traen droga, hormonas. Las de la semana siguiente, placebo. No tienen droga, pero le ayudan a la mujer a llevar las cuentas y el ciclo como si fuera un ciclo de 28 a 30 días. Por eso es que vienen formuladas entre 21 y 28 pepas cada vez. Los parches en la piel, absorción en la piel. Combinado 3S se refiere a entre 2,5 a 3 semanas. Hay que cambiarlo para que tengan la misma acción que puede tener una pastilla o demás. Y los anillos
que como les mencionaba, es un anillo que como si fuera un capuchón, se pone alrededor del cuello del útero y ahí queda anclado, liberando la hormona de forma prolongada con dosis continuas a lo largo del tiempo. La eficacia, tanto teórica como real, es muy alta. La eficacia aquí se eleva, es básicamente por que se les olvida tomar la pastilla o porque inician antes del primer día del ciclo. Mal uso en la práctica. O por, ¿cómo se llama? Condiciones contrarias a la mujer, como otros problemas hormonales relacionados con tiroides, bueno, con otros problemas que pueden interferir con el ciclo normal y la regulación de esas hormonas sexuales, de tal manera que puede haber los embarazos. En la práctica, pues uno fuera de la estéril y de los implantes, las cirugías que esterilizan definitivamente, y los implantes son los métodos anticonceptivos más eficaces que existen hoy en día. Ventajas. La mujer los controla, se puede interrumpir su uso en cualquier momento, no interfieren con la actividad sexual, son fáciles de usar, hay que saber hacerlo, pero no hay que ser científico para aprender a usarlo. Son fáciles de obtener en farmacias, hasta en una ferretería se consiguen. El costo no es un problema, hay preparaciones muy económicas, unas mucho más costosas. Pueden utilizarse durante la lactancia, entonces en ese caso se utilizan los anovulatorios con progestágenos. Recordemos que estos anovulatorios vienen con estrógenos y progestágenos. Los estrógenos son los que estimulan las hormonas, tanto cerebrales, las de la hipófisis, como las ováricas, pero también influyen mucho en, pues se pueden pasar por la leche, y no es deseable que haya estrógenos en la leche materna cuando están en la lactancia. Por eso es que se utilizan preparaciones con progestágenos, que si se pasan en la leche no van a tener influencias metabólicas en el enano. Desventajas. Cambios en los patrones de sangrado. Sí, pueden causar, igual que los dispositivos, mayor sangrado en volumen o mayor duración de los periodos de sangrado. Los conjugados, los que vienen con estrógeno y progestágeno, pasa lo contrario. Son ciclos que antes eran de 5 o 7 días, ahorita se acortan a 1, 3, máximo 3 días. Para muchas mujeres, el no tener la menstruación, ¿será que eso me hace daño? Y toda esa sangre acumulada no se va a pichar y no se va a dañar, no, qué dicha, no tener menstruación. Imagínense no tener que estar con esos problemas, toallas, cosas, en fin, buenísimo, no pasa nada. Si no hay menstruación, no se acumula, no las enferma, no nada, no pasa nada. Y no hay menstruaciones porque no hubo ovulación. La única razón por la que hay menstruación, y volvamos a la foto de aquí, es que cuando el estímulo hormonal de los estrógenos y progestágenos llega, se empieza a organizar el apartamento para recibir a los nuevos ocupantes. Se llena esto de sangre, que es, hagan de cuenta, un tapete que prepara el anidamiento del óvulo fecundado y posteriormente permite que ese anidamiento se forme la placenta y ahí vivan estos enanos este producto durante los siguientes 9 meses. Cuando no hay fecundación y cambian los patrones hormonales,
Sencillamente este tapete se desprende y sale. Eso es la menstruación. De tal manera que la menstruación no enferma ni alivia. Es simplemente una señal de una interacción fisiológica mediada por hormonas. Cefalea, náuseas, sensibilidad mamaria, mayor molestias en los senos. Sí, puede suceder con muchos de esos, pero muchos de esos efectos comienzan, pero se van quitando con los tiempos. Ahora, no todos los anovulatorios son los ideales para todas las mujeres. Hay condiciones de salud que deben ser evaluadas en la mujer antes de utilizarlo. Por ejemplo, si hay antecedentes de trombosis, varices muy marcadas, trombosis y demás. Los anovulatorios pueden aumentar la posibilidad de coágulos en las venas. No quiere decir que no deben utilizarse si hay varices. Se pueden utilizar sin ningún problema, pero en algunos casos se han visto relacionados con eso. Pueden retener líquidos y eso a su vez aumentar las cifras de presión arterial. Pueden relacionarse con jaquecas y dolores de cabeza. Pueden relacionarse con problemas hepáticos. Pueden relacionarse con cáncer de seno en las personas que tienen predisposición o cáncer de seno. Pero eso no quiere decir que no sean útiles y sean seguros. Por eso decía yo al comienzo de la charla, cada método debe ser utilizado en contexto con la realidad personal, el interés de planificación, pero también en armonía con las condiciones propias de salud, que es lo que define realmente si un método es seguro o no, además de su capacidad de lograr la planificación. Pueden relacionarse algunos con acné. Todas estas cosas son no alarmas, son información general útil para ustedes tomar decisiones. Pero eso no hace que estos no puedan ser utilizados, por supuesto. Entonces uno juega en la receta con mayores concentraciones de estrógeno, menores concentraciones de progestágenos o solo una de las dos hormonas. Los estrógenos se relacionan más con el acné, retención de líquidos, en fin. Entonces uno puede utilizar, cambiar la fórmula sin estrógenos y más bien con progestágenos. Todo esto es permitido. Por eso es que es importante que ustedes tengan asesoría de un profesional y no utilizar el método que está utilizando la vecina, la amiga o la prima. A mí me ha ido súper bien, úsele, eso facilite, yo conozco dónde se lo ponen. No. Consúltenme. Las drogas que puedan estar necesitando para tratamiento de otras cosas. Hay algunos antibióticos, preparaciones hormonales para el tiroides, drogas para convulsiones y cuestiones neurológicas que pueden aumentar o reducir en el cuerpo las dosis de esas hormonas. Todo esto, la complejidad que yo estoy queriendo señalar, soporta, respalda la necesidad de consultar con un profesional del área. No coman cuentos de, Facebook y anécdotas y la experiencia del vecino, porque esa no puede ser la misma realidad de ustedes necesariamente. Otros beneficios: prevención de embarazos de riesgo. Hay mujeres en quienes el embarazo puede ser terrible fisiológicamente por los impactos en la salud que pueden tener. Protección contra quistes ováricos. De hecho, muchas de estas drogas se utilizan para tratamiento también de eso. Se utilizan como tratamiento para algunos tipos de acné en las mujeres.
No solamente se utilizan para planificar, sino también para controlar algunos problemas de salud y problemas relacionados con las hormonas. Reducción del vello facial y corporal, sobre todo los anovulatorios con progestágenos. Hay mujeres hirsutas, se llaman así, porque las mujeres también tienen hormonas masculinas. Poquitas, mucho menos que nosotros los hombres, pero las hormonas masculinas aumentan la posibilidad de que bigote, vello facial en otras partes del cuerpo. Algunos de estos anovulatorios se pueden utilizar en concentraciones distintas para evitarlo. Reducción del sangrado irregular. Así como esas preparaciones pueden aumentar, listo, sonó la campana, entonces voy a ser breve para terminar. Pueden ser utilizados precisamente para reducir el sangrado y acortar los periodos en caso necesario. Decía que, como último, las alternativas quirúrgicas que no son del todo definitivas. Les mencioné que a pesar de que existe una complejidad grande para volver a recanalizar esas tuberías en caso de que una pareja, después de hacerse o la vasectomía o la ligadura de trompas, quiera embarazarse, es posible recanalizarlo, pero eso implica unos costos y no siempre es eficaz. Por eso se llama definitiva. En la práctica, pues es el único, junto con la abstinencia, es el único método conocido que puede evitar el embarazo. De 100% de efectividad, sí. Aquí están, casi 100%. Hay casos en donde hay, ¿cómo se llama?, renacuajos más que atletas que logran hacer, sí, heroicos caminos para lograr encontrar un óvulo. Creo que eso era todo lo que tenía para charlar. Coincidió. No sé si haya preguntas, dudas. Bueno, me alegra haberlos acompañado. A ustedes por su tiempo y su paciencia. Que tengan un buen día. Chao.